Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les cuento, soy Nancy Nagel, soy diseñadora de indumentaria y textil. Mi especialidad son vestidos de novia, pero hace unos años fabriqué también lencería, ropa interior, ropa de playa. Vendía en el interior y para locales y bueno, de ahí viene mi experiencia con la lencería, con la indumentaria de playa. Y bueno, hoy les voy a compartir el taller del Open DC de la Facultad de Palermo de bombachas. Les cuento lo que vamos a ir haciendo. Les voy a enseñar a hacer una bombacha vedetina, ¿sí? La vamos transformando, ¿sí? O sea, yo les voy a explicar cómo pueden hacer. Después de que terminamos de hacer la bombacha vedetina y hacemos el molde y usted ya más o menos como que tienen la idea general, les voy a enseñar como para hacer unas pequeñas modificaciones y que ustedes puedan tener del mismo modelo, ¿sí? Que le puedan poner un recorte, que pueda hacer algo más que una vedetina básica, ¿sí? Les voy a enseñar a hacer márgenes de costura y vamos a hacer progresiones de talles. La idea es que con las progresiones de talles ustedes pueden hacer del mismo modelo talles más grandes y talles más chicos si quieren fabricar. Y si no, para ustedes mismos o para quien ustedes quieran, ¿no es cierto?, poder hacer la bombacha en otro talle que no sea el que nosotros estamos utilizando. El talle que vamos a hacer hoy es talle S, ¿sí? Y después en las progresiones vamos a hacer 3 talles para afuera y un talle para adentro, por si quieren hacer como una bombacha como para adolescentes. Les voy a explicar qué telas vamos a utilizar y qué tipo de puntillas qué tipo de puntillas le pueden poner a la bombacha, qué elásticos le pueden poner y les voy a enseñar a tomar las medidas, ¿sí? Bueno, ahí está. Empezamos con las bombachas. Yo me bajo un toquecito la cámara y les cuento. Miren, para hacer la bombacha base necesitamos 3 medidas, ¿sí? El contorno de la cintura, que es una vuelta completa alrededor de esta parte de acá, que sería la parte más delgada, ¿sí? El contorno de la cadera, que sería una vuelta completa sobre la parte más gordita, ¿sí? Y la medida desde lo que sería el ombligo hasta la entrepierna. Estas 3 medidas son las que vamos a usar. Yo las llamo tiro total, ¿sí? Contorno de cintura y contorno de cadera. Les cuento, lo que sería contorno, cuando ustedes escuchan alguna medida que dice contorno, significa que les va a dar vuelta al cuerpo, ¿sí? Por ejemplo. Vamos por acá. Contorno da toda la vuelta y contorno da toda la vuelta. Y esta medida va a venir a lo alto, ¿sí? O sea que esa no la vamos a modificar, pero los contornos después sí los vamos a modificar. Bueno, no sé si ustedes quieren ir haciendo los moldes a medida que los voy a ir explicando, pero por las dudas. Después, si quieren, me pueden ir haciendo preguntas, a mí no me molesta. Empezamos con la bombacha vedetina, ¿sí? Vamos a hacer esto que yo le digo esqueleto, ¿sí? Porque adentro de lo que sería nuestro esqueleto vamos a ir haciendo todas las transformaciones que ustedes le quieran ir haciendo a la bombacha base, ¿sí? A la vedetina, en este caso. Vamos a hacer unas líneas que no vamos a trabajar con un rectángulo, sino que vamos a hacer, miren, una línea vertical que va a medir 31,5, 31,5 acá, 18 centímetros va a medir así en lo horizontal, ¿sí? Si pueden, no lo hagan al borde de lo que sería el papel, sino que le podrían dejar un poquito de lugar. Así le pueden hacer anotaciones. Pueden utilizar, por ejemplo, una hoja de compu como si fuera de manera vertical y ahí la podrían estar utilizando. Sí, ahí pueden hacer todo.
Bueno, entonces, 31,5. Sí, Marianela, ¿me querías preguntar algo? Ah, no estoy mirando el chat, chicos. Bueno, perdonen, a ver. Ay, perdonen, abrí otro archivo. Bueno, seguimos. Bueno, 31,5, 18. De ahí van a bajar de este punto, ¿sí? De este extremo, del vértice, 18 centímetros. Marcamos los 18 y desde ahí, otra vez, hacemos otra línea horizontal y cerramos la del 18 de arriba con 20 en la parte de acá, la cadera, ¿sí? Esta va a ser nuestra altura de cadera. Les cuento. Las medidas que vamos a utilizar son estas. Ahora les voy a mostrar. Ustedes pueden, perdón. Ustedes pueden agrandar la pantalla, ¿sí? Si no llegan a ver algo y lo pueden ir moviendo, si llegan a necesitar. Miren, vamos a hacer un contorno de cintura de 90 centímetros, ¿sí? Contorno de cintura 90, acá está. Y le vamos a hacer reducciones para que la tela, como nuestra tela es elastizada y se elastiza un montón, necesitamos sí o sí hacerle como una pequeña reducción a las medidas para que después nos quede bien con la tela que vamos a usar. La tela se llama, para la bombacha, jersey con lycra. ¿Sí? Y tiene mucho estiramiento. No tiene doble rebote es cuando estira de los dos lados iguales. Nosotros vamos a hacer, esta tela estira más hacia lo ancho que hacia el alto, ¿sí? Entonces vamos a hacer contorno de cadera, le vamos a restar el 20%. O sea que tenemos 90 centímetros, le restamos el 20% y nos da 72. Por eso, ¿sí? El contorno de la cintura es 72 dividido, lo dividimos en 4, ¿sí? Nos daría 18. Y ahí venimos acá. ¿Sí? Y esa es la medida de la cintura. La medida de la cadera que vamos a utilizar es 100. Le vamos a también restar el 20%, ¿sí? Lo dividimos en 4 porque estamos trabajando con el cuarto del cuerpo. Vamos a tener 20 centímetros. Dividido 4, ¿sí? Nos da 20. Y de ahí ponemos esto. ¿Sí? 20 es la medida de cadera. Sí, Lucila, ¿me querés preguntar algo? O... Si quieren preguntar, abren el micrófono y... Porque no puedo ver el chat, porque cuando salgo... habilitado el micrófono los participantes. Si querés, si hacen alguna pregunta, yo te informo por acá. Ay, dale, gracias. ¿Sabes por qué? Porque si me voy de esta pantalla, no puedo... Cuando vuelvo tengo que volverla a poner. Lucila pregunta, ¿pero siendo 100 es para un S? Sí. Estas medidas ya sé que parecen como grandes, pero ustedes cuando después terminan de ver la bombacha es como un S de adulto, ¿sí? Digo de adulto normal. Si ustedes son adultos flacos, o sea, pueden, después les cuento, después pueden modificar los talles. Si van a fabricar, por ejemplo, el público que ustedes trabajan es adultos, ponen S, M, L, pero ponele que trabajas para un talle más pequeño,
le pones al talle S, le pones el número M, porque estás trabajando con otro público objetivo que tiene otras medidas. Bueno, sigo, les cuento. Para la medida de altura de cadera, ¿sí? Que era esta. Por ejemplo, acá teníamos busto, cintura, ¿sí? Cadera, vamos más o menos por acá. Pierna. Acá tendríamos el ombligo. Desde el ombligo hasta la mitad de la entrepierna tendríamos unos 20 centímetros. A las medidas de altura, que serían estas de acá, le vamos a restar solamente el 10%, ¿sí? Por eso le vamos a poner 18 centímetros, ¿sí? Que sería esta medida de acá. Estos 18 son estos de acá. Medimos desde acá para abajo 18, ¿sí? Y desde la cintura, o sea, esta sería hasta la cadera. Y desde la cadera hasta la mitad de la entrepierna tendríamos 15 centímetros. En total, acá tendríamos 35. 31,5 sería con la reducción. Y desde acá para acá vamos a marcar 13,5. ¿Sí? De ahí van saliendo todas las medidas. Yo les cuento, en general no les convenir hacer como tomarse las medidas ustedes y hacerse con sus propias medidas. Les va a convenir trabajar con esta medida que es una medida bastante estándar y después irle haciendo como modificaciones. Por ejemplo, ir haciendo talles más grandes y talles más chicos y ahí van trabajando. Porque como hay tantas medidas, o sea, tantas medidas de cintura, tantas medidas de cadera, tantas medidas de entrepierna distintas, si no van a tener como demasiadas moldes, van a trabajar van a ir perdiendo como la noción del cuerpo como estandarizado, ¿sí? Estas medidas son bastante... Discúlpame, Guadalupe pregunta si podrías repetir lo de la última medida. ¿Dónde iría el 13,5? Sí, gracias. Mira, vamos a hacer así, ahí les cuento. El 13,5 vamos a poner acá, desde la cadera a la entrepierna. Va a ser desde acá, desde ahí para abajo ponemos 13,5. Sumamos el 18 más el 13,5 nos da un total de 31,5. Por eso mide 31,5 de largo. Esta parte, ¿sí? De acá. ...18 horizontales... ...31,5 vertical... ...después desde este punto... ...marco 18 centímetros... ...18... ...y desde el 18... ...van a marcar... ...13,5... ¿sí? Acá. Y ahí tendríamos nuestro... Cerramos perdón, no cerramos todavía. Del 18, de acá, en forma horizontal vamos a marcar 20 centímetros, que es la medida de la cadera con el 20% de descuento. Y marcamos acá y unimos ahora este esqueleto. ¿Van bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran? Me pregunta si vas a dar tabla de talles.
No voy a dar tabla de talles porque vamos a hacer progresiones y desde este vas a tener casi 4 talles más. ¿Estarían? Diana Vamos a hacer pregunta así. si podría repetir la última medida. Sí, la última medida que marqué fue desde este punto de acá hacia acá 20. Esperen que lo voy a hacer. Acá marqué 20. Acá marqué 18. El total tiene 31,5. Desde acá para abajo marqué 18. Y del 18 para abajo marqué 13,5. Ahí vamos, ¿bien? Bueno, una vez que tienen como armado el esqueleto, vamos a hacer una línea horizontal. Van a medir desde acá, ¿sí?, hacia abajo 6 centímetros. Marcamos 6. Desde este punto también miden 6, así también como derechos, ¿sí?, verticales, paralelos como a esta línea que habíamos hecho del 31,5. Otra vez 6. Y ahí hacemos una línea horizontal. Ahí. 6 y 6. Les cuento, acá tendríamos como si fuera el ombligo, ¿ven? Y acá tendríamos la entrepierna, ¿ven? Este es nuestro costado del cuerpo, por las dudas. Este es nuestro costado del cuerpo. Y acá tendríamos el centro del cuerpo, ¿sí? Estamos en el cuarto del molde, o sea que después habría que desdoblar hacia el otro lado, ¿sí? Estamos haciendo un lado, desdoblan hacia el otro lado y después hacemos la espalda. Si tienen la línea horizontal, vamos a marcar desde la línea horizontal que marcaron, desde los 6 centímetros que bajamos, 2 centímetros más, ¿sí? Desde acá, marcan 2. Esta del bajar 2, porque estamos bajando 2 centímetros la línea de la cintura. Se podría también bajar 1 centímetro, ¿sí? Y una vez que marcaron los 2 centímetros, vamos a unir con este punto de acá, unimos estos dos con el punto del costado y hacemos una línea curva. La idea es que sea como una curva levemente, no que les quede como muy pronunciada, sino como que vaya suavecito y ahí va, ¿sí? Si tienen escuadra de modista, este es como el momento de usar la escuadra de modista acá, en este punto. Tienen la escuadra de modista, ¿sí? Viene ahí, más o menos. Y vamos a usar la línea desde acá más o menos. No desde el extremo, sino desde un poquito más acá. Una vez que terminaron de marcar los 2 centímetros, hicimos la línea curva. Desde este punto de acá, desde el costado, ¿sí?, ese sería nuestro costado, vamos a bajar 6 centímetros. Este va a ser el ancho de la bombacha,
o sea, lo que va a medir en el costado. ¿Ven? Sería esta parte de acá. Esto de ahí. Y nosotros estamos haciendo este molde de acá. Esto de aquí. ¿Los 6 centímetros lo marcaron? ¿Sí? Bueno, si marcaron los 6 centímetros de nuestro costado de bombacha, vamos a marcar, no sé si se llega a ver, pero yo lo voy a agrandar en mi pantalla. Desde acá van a marcar medio centímetro, o sea que tenemos, miren, tienen la línea, ¿no? Bajaron los 6 centímetros y para afuera van a marcar medio centímetro, así en horizontal. 0,5. El 0,5, chicos, es fijo para todos los talles, o sea que ponele que ustedes hagan este mismo molde, que ustedes deciden hacerlo otra vez, pero con sus propias medidas. Bueno, lo que tienen que hacer es siempre agregarle el 0,5 para que cuando elastizan, ¿sí? Cuando le ponen el elástico no les quede demasiado apretada en la pierna. Si marcaron el 0,5, vamos a unir este punto, ¿verdad?, con el 0,5 que marcaron. ¿Sí? Con una línea recta, les va a quedar inclinada, y ahí ya tenemos nuestro costado de bombacha. Vuelvo pregunta, el 0,5 es hacia el costado, ¿verdad? Sí, hacia el costado. Este sería el costado. Allá. Costado. O sea que vendría hacia afuera. Hacia afuera de tu línea esta que estaba inclinada, por las dudas. Esta. Bueno, miren. Para abajo, la entrepierna, les cuento. Una medida estándar, ¿sí? Una medida estándar, o sea que nosotros hicimos lo que sería el esqueleto, vieron que marcamos el 31,5, esperen que acá. Marcamos el 31, acá. ¿Ven? Esta medida casi siempre es de 3 centímetros, entre 3 y 3,5, ¿sí? O sea que supónganse que si ustedes quisieran hacer una bombacha de esas que se usan ahora bien largas, sería ahí esta medida 3. Nosotros no la vamos a usar porque no se usan por ahora las bombachas tan largas y este modelo no lo requiere. Así que desde este punto de acá, hacia arriba, hacia allá, van a marcar 7,5. Y desde el 7,5 que marcan acá, van a marcar 3,5. Ahí. 3,5 va a ser nuestro ancho de entrepierna. Es estándar este. Para vedetina yo diría que es bastante normal. Suben desde este punto 7,5 y de ahí marcan 3,5 la línea horizontal de nuestra entrepierna. Una vez que marcaron el 3,5, vamos a unir ahora el 0,5, ¿sí? El 0,5 que habíamos salido con el 3,5 y vamos a marcar lo que sería nuestra pierna. ¿Ven? Acá.
Esto en general se marca con pistolete flexible. Pero, supónganse, si ustedes no tienen pistolete flexible porque es como muy específico de la lencería, ustedes pueden hacer así. Ponen la mano de ustedes acá, ¿sí? En este punto, y van a ir trabajando como en compás, ¿sí? No se dejen el molde frente a ustedes, sino que si apoyan la mano acá, les va saliendo como más redondito y parejo. Si quieren para probar, ¿no? Y acá tendríamos nuestra bombacha vedetina en la parte de la espalda. Yo la coloreé para que se vea bien. ¿Hasta ahí más o menos van bien? Sí, alguien está Bueno, haciendo una pregunta y dice que si se traza una recta entre dos puntos y entra 3 centímetros, ¿también puede ser? la verdad que no sabría decirte si entra 3 centímetros, porque es como una medida, mira Alicia, te cuento. Esto sería así. Esto es como casi, en vez de trazarla así derecho, ¿ves? Empezar así derecho, ya le das como una bajadita desde el principio. Y acá es como si apenitas hicieras una parte recta y después redondeás un poco, ¿ves? No sabría decirte si uniéndola con 3 te alcanza, porque parecería más de 3. Pensá que ponele acá tenés la pierna. Si esto lo haces muy con poquita curva, se te empieza a amontonar mucho en la pierna, ¿viste? Entonces te conviene como no super cavarla, pero cavarla un poco para que quede más cómoda. Bueno, ¿quieren que empecemos con la parte de la delantera? ¿Les parece? En el mismo molde, ¿sí? Pero con otro color, si pueden, para no confundirse, vamos a trazar lo que sería la parte de la espalda. Está fácil la bombacha, ¿vieron? Es como que va rápido. Bueno, desde la línea utilizar el mismo eje, ¿ven? El eje horizontal. El eje horizontal de acá. Vamos a utilizar el mismo costado, ¿ven? O sea que el ancho tiene que medir igual, la delantera y la espalda. Una de las diferencias la vamos a tener acá en la entrepierna, miren. Para la entrepierna, acá, vieron que antes habíamos marcado 3,5, ¿sí? Esta sería como la entrepierna de la espalda. Ahora vamos a marcar 3 centímetros, ¿sí? Va a ser más chiquitita la delantera. 3 centímetros, entrepierna delantera. ¿Sí? Entonces, una vez que marcaron sobre la misma línea que antes habíamos hecho el 3,5, ahora marcan 3, ¿ven? Que les queda Nancy, acá. preguntan si Y, puedes ir un poco más lento y te preguntan si puedes diferenciar bien los colores, si la azul es la delantera y la roja la trasera o cómo es. dale, perfecto. Bueno, vamos. Miren, la roja, la línea roja, no sé si escribir con este verde porque es muy clarito.
Acá vamos a marcar. Miren, acá tendríamos esto se llama entrepierna. ¿Sí? La entrepierna de la delantera es de 3 centímetros y la entrepierna de la espalda, que es la roja, es de 3,5, ¿sí? Siempre, en teoría, digo, la entrepierna de la espalda es un poquito más grande que sería la entrepierna de la delantera. Entonces, ven que acá dibujamos la entrepierna, esto que hicimos, esto de acá. Entonces, ustedes tienen la primera que hicimos a los 3,5, la segunda a los 3, ¿sí? Hasta ahí, bueno, espero que se pueda entender mejor. Ya habíamos unido la entrepierna de la espalda, ¿sí? Ya esta la teníamos hecha. Ahora lo que vamos a hacer es unir la de los metros con esta línea de acá. En el mismo molde, ¿sí? Dibujamos delantera y espalda y vamos a ir uniendo un poquito más adentro, ¿sí? Acá está bien. Y la delantera, la entrepierna de la delantera. Acá tiene la pierna, ¿sí? ¿Se entiende mejor ahora? Sí, Estefanía preguntaba si el 7,5 es estándar y Soledad Sí, dice que coincide la entrepierna, al coserlo nos da una diferencia de 0,5. sí, mira, esto sería, suponete, una medida estándar para una bombacha vedetina, ¿sí? Y te cuento, todavía nos falta el refuerzo, o sea que es la medida, hay una tela todavía que nos falta que se une del 3 con el 3,5, que sería un pedacito más de tela. Por eso, por ahora no coinciden. Gracias por avisar, pero sí, es cierto, nos coinciden. Ahora le vamos a hacer el refuerzo y hacemos que coinciden. Bueno, si ya más o menos esta zona la tenemos terminada, podemos seguir con lo que sería nuestra parte de la cintura. Se sigue dibujando en el mismo molde, ¿sí? Por las dudas, la línea roja era la línea de la espalda y la línea verde es la línea de la delantera. Y vamos a hacer así. Hagan de cuenta que no ven la línea roja, ¿sí? Como que no existe. Vamos a volver a hacer esta línea. Voy a hacer bien oscurita así se ve. Un poco más. Desde acá, ¿sí? Desde la línea que habíamos marcado los 6 centímetros, hacia abajo vamos a marcar 3 centímetros. 3. ¿Sí? Marcan esto. Y después de que marcaron los 3 centímetros, les cuento, yo hice la cota esta acá para que no se me empase acá, pero en realidad los 3 centímetros los miden desde acá, ¿ven? No es desde acá que los medí, sino que desde el centro del molde. Vamos a unir esto con nuestro costado, ¿ven? Con este punto de acá.
Ahora sí ya tendríamos, esto se llama formación del trazado o mapa de transformaciones. Ya tenemos en nuestro mapa de transformaciones lo que sería nuestra delantera y nuestra espalda, ¿sí? de lo que sería el molde. Lo que hicimos fue la formación del trazado. ¿Sí? ¿Ven? Más o menos. No sé si se entiende mejor ahora, ¿ven? La parte de atrás, la roja, es toda completa esta. Y esto sería la espalda, ¿ven? Acá. Todo esto de acá sería la espalda. En el mismo molde, pero con otro color, nosotros dibujamos la delantera, que sería esta, ¿ven? Esto lo que tienen que hacer, se hacen los dos en el mismo molde y después se calcan aparte, ¿ven? Entonces ahí tendríamos por un lado el molde de la delantera y por otro lado el molde de la espalda. Les cuento lo que me parece que está bueno o positivo de hacer todo en el mismo molde, en el mismo mapa de transformaciones. Por ejemplo, no se equivocan en el ancho del costado, suponete, no se equivocan en este ancho, ¿sí? Porque por ejemplo ya lo tienen como visto el 3 y el 3,5 y más o menos pueden visualizar cómo les quedaría la bombacha cortada. Ven que les va a quedar la parte de la espalda un poquito más alta y la parte de la delantera un poquito más abajo, ¿sí? Es como que tienen como una miradita antes de cortarla. Que parece que no, pero me parece bastante positivo porque vieron que uno hace tantas cosas a la vez que se puede confundir. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el refuerzo. ¿Se acuerdan eso que me habían dicho que no coincidían en costura con el 3,5? Y era, me parece genial porque es como que estaban prestando atención. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el refuerzo. El refuerzo es esto, miren. Esto que vamos a hacer acá. Y es una tela que se va a coser entre la parte de la delantera y entre la parte de la espalda. Supónganse que va a venir cosida acá. ¿Ven? Va a venir acá, cosida. Entonces hace que nosotros podamos tener el 3 centímetros acá y el 3,5 en la parte de atrás. ¿Sí? Eso nos permite como ir modificando esa parte. Bueno, el refuerzo, les cuento, va a medir 5 centímetros de alto, 5 centímetros, bien grande así lo pueden ver, ¿sí? Va a medir 3 centímetros de ancho, ¿sí? Y 3,5 en la parte de abajo. Entonces, vamos otra vez. 5 centímetros de alto en la línea vertical, 3 centímetros en la línea horizontal, la primera, la de arriba, y 3,5 en la parte de abajo. Nadie pregunta, Alicia, si el refuerzo siempre tiene 5 centímetros de alto. Mira, Alicia, justo les iba a decir eso. Ponele que, vamos a hacer un ejemplo. Ponele que este molde de bombacha te gustó, ¿no? Que es como un molde más o menos. Y ponele que decís, la verdad que haría esta misma bombacha, pero la haría como un poquito más alta, ¿viste? Como que tenga más medida de entrepierna. Entonces, en vez de hacerle de 5, por ejemplo, lo podés hacer de 6, lo podés hacer de 7, ¿sí? Me dice esto, en vez de que mida 5, mide 6 o mide 7. Esta medida de acá, los 3 centímetros, tenés que hacer que coincidan con estos, ¿ves? O sea que estas también las podés modificar en función a tu ancho de entrepierna y de la parte de atrás. Nancy, Natalia Guerra está preguntando si este molde tiene el margen de costura. No sabe si se dice así, ella es de Colombia. Sí, no tiene el margen de costura. Ahora les voy a explicar cómo darle los márgenes de costura. Bueno, el refuerzo más o menos, me faltó explicarles algo,
lo vamos a unir. Tenemos el 5 de alto, el 3, el 3,5, ¿sí? Y le vamos a dar un poquitito de curva, apenitas, ¿sí? Apenitas ahí, lo unimos, ¿sí? Como para que continúe con esta formita de curva cuando lo vayamos a coser. Y acá tendríamos el refuerzo. El refuerzo les cuento. Vamos a hacer así, supónganse, nosotros tenemos la delantera, ¿no? Vamos acá. La delantera de nuestra bombacha, ¿sí? La espalda de nuestra bombacha. Y esto que sería el refuerzo, ¿sí? El refuerzo, una vez que lo tienen hecho, supónganse, después todos los moldes siempre los tienen como que desdoblar, o sea que tendrían que hacer esto para acá y esto para acá, ¿sí? Para que les quede completo. Ven que estamos haciendo la mitad de la delantera, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Esta parte de acá también la tienen que desdoblar, la tela, y esta también, ¿sí? Todo nos quedaría desdoblado. Otra cosa más, solo esta parte, la parte del refuerzo, va a tener una parte externa de tela y una parte interna que va a ser de forrería. La parte interna siempre se utiliza 100% algodón para que sea hipoalergénica, ¿sí? Y no produzca ninguna alergia. Hasta ahí, más o menos, podemos ir modificando lo que sería el largo del refuerzo para tener la misma bombacha pero con un tiro un poco más alto, ¿sí? Podemos ir modificando, si a ustedes les gustaría, pongámosle el ancho de la entrepierna, pongámosle que dicen, bueno, en vez de 3 la haría de 2,5. También está bien. Entonces tienen que también modificar el refuerzo. Si modifican esto, modifican esto. ¿Sí? Siempre tienen que trabajar de la misma forma. Y si modifican la espalda, que ponele que decís, bueno, la verdad que la espalda en vez de 3,5, me la haría de 3. Acá modifican y acá también, ¿sí? Esas son medidas que pueden modificar, pero siempre tienen que recordar que tienen como que modificar el refuerzo. Sigamos. Acá tendría el molde de lo que sería mi bombacha abierto. Abierto significa que ya lo desdoblé, ¿sí? Ya hice mi molde, supónganse, por acá. Hice todo esto. En la tela ustedes tienen que tener también esta parte, ¿ven? Para desdoblar. El refuerzo yo lo hice así, miren, ¿ven? Estamos viendo un pedacito solamente de la delantera y continúa como que se une con esta parte de la espalda, ¿sí? Pero lo dibujé así para que no sea largo y se vea como deforme. En realidad así se vería como la bombacha. Bueno, siempre cuando ustedes van a hacer los moldes, siempre, siempre, siempre tienen que marcar lo que sería el hilo de corte. ¿Sí? Que va a venir marcado acá, en el centro del molde, esta línea de acá, ¿sí? Ustedes en esta línea. Si Nancy, quieren, ¿puedo pueden interrumpir un utilizar. segundo? Martín está preguntando si puedes explicar de nuevo lo de las telas de refuerzo. Las dos Ah, telas. dale. Sí. Mira. Esto sería, les voy a explicar algo. Esto de acá sería jersey, ¿no? Vamos a ponerle el nombre. Jersey con lycra. Esto sería jersey con lycra. En la parte de acá, del refuerzo, ¿sí? Ustedes también van a tener jersey lycra. Jersey con lycra. Y para la parte interna, ¿sí? De lo que sería nuestra forrería de refuerzo,
Para la parte de la forrería, si pueden, siempre utilicen telas que sean 100% algodón, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes para la parte externa están haciendo jersey con lycra, para la parte interna tendrían que buscar un jersey que no tuviera lycra, ¿sí? En general. O, María, te sumo una pregunta y dice que tiene una duda con el refuerzo. Si el de alto es de 5 centímetros y en el molde tengo una altura de refuerzo de 7,5, ¿cómo hago con la diferencia de 2 centímetros que me queda? sí, mira, por ejemplo, esta es una medida estándar de refuerzo, ¿sí? De 5 centímetros para que no quede tan larga, porque te cuento, así sería como nuestro cuerpo real, más o menos. Digo real, no es de todos, pero es más o menos real, ¿sí? Ponele que esto ahora, porque está de moda, lo normal y visualmente como aceptado es marcarle como un 7 centímetros y medio. Pero por ejemplo, que dentro de un par de años se ponga de moda una bombacha que venga hasta más abajo, ¿sí? Se utiliza esto. Pero esta medida es como una medida orientativa de lo que vos quieras hacer en tu diseño. No es una medida fija, o sea que vos también podrías bajar acá a 6,5 y hacer un refuerzo un poquito más chiquito. Pero esto es como lo normal, estándar. ¿Sí? No es que si le sacás 7,5 acá, tiene que volver 7,5 acá. Aviso por las dudas. Porque sí, está buena la pregunta, porque uno dice, bueno, si mide 7,5, tendría que ser 7,5, pero no es así. Vamos como regulando en función de lo que querramos diseñar. Bueno, volvemos a esta parte. Espero haber respondido la pregunta y ya les conté. Jersey viene en la parte externa, jersey con lycra en la parte externa, jersey sin lycra o algodón en la parte interna de lo que sería nuestro refuerzo. Tienen que marcar el hilo de corte, que sería esto, que es la parte del centro del molde, ¿ven? Para cómo poner la tela, cómo apoyar los moldes sobre la tela. ¿Sí? Y ahora voy a venir con lo que serían los márgenes de costura, ¿sí? Más o menos intenté como seguir un orden para no confundirlos. El margen de costura, les cuento que va a ser de medio centímetro, ¿sí? Medio centímetro acá. Yo les puse como los circulitos, ¿ven? Circulito acá, circulito acá, circulito en la parte de arriba y circulito en la parte del refuerzo. Medio centímetro, que no lo vamos a hacer porque cuando hacen este ya desdoblado les va a quedar el otro, pero yo igualmente lo voy a marcar para que sepan. En esta parte vamos a hacerle medio centímetro, supónganse para abajo, y vamos a hacer el refuerzo, lo voy a dibujar acá. Medio centímetro, va a venir para acá y medio para acá, ¿sí? En el centro no van a ponerle márgenes de costura, ¿sí? Porque tampoco llevaría márgenes de costura acá, ¿se dan cuenta? Porque es doblez de tela, o sea que ustedes tienen que desdoblar la tela. Pregunta Sofía si el margen de costura se traza antes de la progresión. Sí, lo pueden trazar antes de la progresión y se evitan después hacer las progresiones que a cada uno darle márgenes de costura. ¿Sí? O sea que lo haces una al principio y no lo haces 4 al final. Bueno, en general, no digo que siempre, pero en general no se está dejando márgenes de costura, ni en esta parte, que sería nuestra cintura, ni en la entrepierna, ¿sí? Ninguna parte ni que agarra del refuerzo ni de esto. Porque se están utilizando unas puntillas, ¿sí? Que se ponen por acá, se ponen como una puntillita por acá, se pone como una
por acá, y se ponen con collareta o con máquina zigzag, ¿sí? Y no se le agrega márgenes de costura, porque no viene ni doblado ni nada de eso. Entonces, no lleva margen. El elástico se llama, los elásticos que pueden llevar en esa parte se llaman elástico quebrado. Elástico quebrado, elástico de fantasía. Elástico de fantasía le dicen, por ejemplo, los elásticos que tienen voladitos y terminaciones así en ondas. Esos serían como los dos elásticos que se suelen utilizar para lo que sería la parte de la cintura y de la entrepierna de la bombacha. Les cuento algo, por ahí les gusta, les sirve. Este mismo molde, ustedes si lo utilizan en tela que se llama tricot de lycra, lo pueden hacerse un traje de baño, ¿sí? Parte de abajo del traje de baño de la bombacha. Nancy pregunta, Estefaní, si se les cose como un bies a los elásticos. ¿Sí qué cosa? ¿Se las cose como un bies o a los elásticos? Pregunta. Ah, sí, mira, ahí entendí. El elástico quebrado es como un bies. Se cose como un bies porque, por las dudas les cuento para los que no conocen, el elástico quebrado es así. Viene, después tengo imágenes para mostrarles. El elástico quebrado tiene como una marquita en el medio, como que estuviera quebrado a la mitad, ¿sí? Que es como que se puede doblar fácil. Entonces, ese elástico quebrado se dobla y va como envolviendo esta parte, ¿ven? Se mete una parte por delante y una parte por detrás y se va envolviendo, que sería la pregunta, o lo que yo entendí, que me preguntan como que es bies. Como que aplasta los dos, o sea que está entre medio de las dos telas. Sí, era. Bueno. Les venía contando, si ustedes quieren hacer esto, pero para que sea ropa de playa, por ejemplo, en vez de darle márgenes de costura, bueno, le dimos márgenes de costura de 0,5, hasta ahí vamos bien, ¿no? Si lo quieren hacer para ropa de playa, llevaría 1 centímetro de margen de costura acá y 1 centímetro de margen de costura acá, y se pone un elástico que se llama elástico embutido. ¿Sí? Es un elástico que viene para adentro, no se usan elásticos con puntilla ni nada de ese tipo de cosas, porque en general lo que suele pasar es que se queman por el cloro, se queman por el sol, están como muy expuestos, entonces se utilizan elásticos embutidos que hay adentro. Y esto se cortaría en tela que sería tricot de lycra y tela de forrería. ¿Vamos bien hasta ahí, más o menos? Vamos a hacer las progresiones de talles, ¿sí? Para eso necesitaría, si pueden, que calquen una delantera o una espalda, lo que sean, porque son exactamente iguales. Me refiero a las progresiones, son exactamente iguales. Y necesito que cuando las calquen, hagan esta línea vertical, porque esta la necesitamos, ¿ven? Y que calquen la línea de la cadera. Vieron que teníamos una a la altura de la cadera, ¿sí? Yo les explico cómo marcar si quieren esta línea o la pueden calcar también. Si calcan eso, ya arrancamos con lo que serían las progresiones.
En las progresiones de talles lo que hacemos es hacer del mismo modelo talles más grandes y talles más chicos, ¿sí? Es para fabricar específicamente, pero para el que no quiera fabricar y quiera hacer este mismo modelo de bombacha en un talle más grande, en un talle más chico, para ustedes mismos o para quien sea, se trabaja así. ¿Sí? Por eso les decía más o menos al principio, no conviene hacerlo con sus propias medidas, conviene Nancy, como que pregunta utilizar estas Estefanía, medidas. ¿qué telas podemos usar aparte de jersey con lycra? Mira, podés utilizar hoy en día un montón de telas, porque por ejemplo podrías hacerlo en microtul. Digo microtul de lencería, ¿sí? Que es como un microtul finito, porque también hay microtul, pero es el microtul de lencería. Podés utilizar también puntillas, hacer un mix entre tela y puntillas anchas. ¿Qué otra tela más? Yo les cuento, siempre si ustedes van a utilizar otra tela que no sea el jersey con lycra, lo que tienen que tener en cuenta es la elasticidad, ¿sí? Por ejemplo, tengo un montón de alumnos que, por ejemplo, han hecho las bombachas en modal, que está buenísimo porque tiene como un montón de estampados y es como más divertido, ¿no? Para trabajar. El tema es que cuesta bastante coser. Si ustedes tienen como experiencia en coser y todas las máquinas para coser, lo pueden utilizar, no habría problema. El tema es que si no sabes coser mucho, te mandas con eso y como que siento que te frustra. Pero depende de lo que ustedes quieran hacer. Eso por un Nancy, lado. Por otro lado, ¿qué? encaje, pregunta Estefanía, ¿se puede usar? Eh, Estefanía, en lencería los encajes en general son como puntillas elastizadas. Sí, que se compran por metro. Podrías utilizar encajes también. Ten en cuenta la elasticidad de tu encaje, ¿sí? Para que no se te quede demasiado chiquitita la bombacha, porque el encaje quizás se elastiza menos, por eso la puntilla elastizada elastiza un montón. Nancy, última pregunta de Guadalupe. Dice que para el calcado de esta pieza dejamos margen de hoja en los 4 costados. Sí, mira, si podés dejar, no necesitan exactamente en los 4 lados, pero de este lado sí, porque miren, vamos a trabajar y les tiene que quedar algo, a ver, así. Vamos a hacer algo así, entonces necesitan un poquitito de lugar. Bueno, les quería decir algo antes de olvidarme. Les cuento, el jersey con lycra se estira un montonazo. Casi que les diría que a veces se estira más de un 20%. Entonces está bueno porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes se encuentran con una persona que necesita que elastice más del 20% y se elastiza. Y si necesitan que se elastice menos, se elastiza menos la bombacha. Entonces esa es la ventaja que les da trabajar con ese textil, que tiene tanta elasticidad y tiene como mucha estabilidad. ¿Sí? Es como uno lo toca y se queda como siempre más o menos bien presentado. Buscar otras telas, siempre tengan en cuenta que no tenga demasiado poliéster, o sea, si va a ser una bombacha que va a estar mucho tiempo, o sea, digo porque hay bombachas que están como el microtul y todas esas bombachas no son como bombachas diarias, como quien dice, sino que son otro estilo, y conviene que si va a ser una bombacha así, venga como con una tela que tenga un poco más de algodón para que sea amigable con el cuerpo, ¿sí? Bueno, si ya calcaron una delantera o una espalda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con las progresiones. Desde la línea de la cintura, vieron que habíamos hecho una línea así horizontal. Este va a ser nuestro eje, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con ejes para que la bombacha no pierda como la formita. Hacemos un eje horizontal y van marcando un eje vertical, ¿sí? Como que escuadran ¿ven? Y de ahí van midiendo 1,2 hacia adentro una vez y
3 veces si quieren, o por lo menos 2 hacia afuera. ¿Sí? Y ahí vamos haciendo. Yo hice, miren, estos ejes como grandes para que se vean, pero ustedes en realidad con que marquen un par de puntitos, ya está. No hace falta que marquen mucho. Y en la parte de abajo, ¿sí?, en lo que sería la línea de la cadera, vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos un eje, que sería nuestro eje principal, que va a estar al borde de la bombacha, ¿ven? Va a estar al borde. ¿Ven? Ahí. Y ahí. Y desde este punto hacia adentro miden 1,2, 1,2, 1,2, sería 1 centímetro y 2 milímetros. Y desde este eje 1,2, 1,2 y 1,2. ¿Sí? Marcan eso, el 1,2 arriba y el 1,2 abajo. Si marcaron eso, ¿sí?, acá tenemos nuestra bombacha y vamos a hacer que progresione medio centímetro por talle en esta parte, ¿sí? Vamos a hacer medio centímetro más adentro, medio centímetro más afuera, o sea, del eje principal, que sería este, y otra vez medio y medio, ¿sí? Nancy, que si puedes hacer un poquito un resumen, Estefanía se perdió un poco con la explicación. Vamos a volver un poco. Dale. Sí. Mira, Estefanía, vamos a hacer así. Vamos a hacer progresiones de talles, que te sirve para hacer del mismo modelo talles más grandes y talles más chicos. La idea es que puedas fabricar o que puedas hacer esta misma bombacha en otros talles, ¿sí? Para eso vamos a hacer ejes, ¿sí? A los ejes yo le digo a estas líneas horizontales, ¿ves? Esto va a ser un eje, esto va a ser otro eje, ¿sí? Y necesitamos 2 ejes horizontales. Después de eso vamos a apoyar y hacer un eje vertical, ¿sí?, que va a ser lo siguiente. Un eje vertical acá, ¿ven? Y vas a hacer otro eje vertical acá, ¿sí? Después de estos 2 ejes, lo que vamos a hacer es, de acá hacia adentro, va a ir 1,2, 1 centímetro y 2 rayitas. Y de acá, ¿ves?, hacia afuera vas a marcar 2 veces por lo menos 1,2, ¿ves? Con que marques, suponete, un puntito ahí, ya está. Y de acá vamos a hacer lo mismo, ¿ves? Vamos a ir hacia adentro, o sea que sería un talle menos, y hacia afuera. Y van marcando eso. Cuando marcamos esta parte, seguimos con esta, ¿sí? ¿Qué va a ser esto? Acá tenemos nuestro base, que sería nuestra bombacha verde, ¿sí? Y vamos a marcar 0,5 para arriba, todas las veces que lo hayan marcado acá, y 0,5 para abajo, ¿sí?, que sería un talle menos. 0,5, 1,2. Nancy, pregunta Marina si cada agregado de 1,2 es un talle más. Sí, es un talle más. Vamos creciendo casi 4,8 en total por cada talle, es un montón, porque vamos creciendo, suponete, vamos, acá tenemos cintura, cadera, uy, me quedó re fea la cadera, pobrecita. ¿Ves? Vamos creciendo 1,2 desde este lado, 1,2, 1,2 de este lado, ¿ves?
Y lo mismo en la espalda, o sea que acá tendríamos 2,4 y 2,4 en la espalda, tendríamos 4,8. Y Estefanía pregunta si para adentro sería 1,5 y para afuera 1,2 por 2. Para adentro es 1,2, acá. Para adentro es lo mismo que para afuera. Ahora, si me estás preguntando el 0,5, acá es 0,5 y 0,5, ¿sí? Va creciendo 0,5. ¿Más o menos están bien hasta ahí? Bueno, ahora vamos a marcar lo siguiente. Para abajo, en la entrepierna, va a crecer 3 milímetros, o sea, casi nada. Casi nada. Y marcamos 0,3 así como en líneas horizontales, directamente. Ni hacemos eje ni nada si quieren. 0,3, 0,3. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo acá mi entrepierna, ¿no? Este sería la entrepierna que habíamos marcado, supónganse del 3 o del 3,5. La hice como más grandecita, ¿no? Y entonces vamos a ir desde este punto, desde esto que sería nuestra base, esto es nuestra base, todo esto, hacia arriba, ¿sí? 3 milímetros, marcan 3 rayitas, menos de medio centímetro. Y desde este punto hacia abajo van a marcar 3 milímetros y varias veces 3 milímetros, ¿ven? La misma cantidad que hicieron acá. Entonces, una vez que marcaron los 3 milímetros, hacemos así. Unen esto con esto, ¿ven? Así, en línea horizontal. Y siempre va a ir teniendo, si eran los 3,5, mide 3,5. Si era 3, mide 3. Todos tienen que medir iguales, si no después no les van a coincidir en el refuerzo. Bueno, esto me sale ahí. ¿Sí? Esto es como esto ampliado, ¿sí? El refuerzo. ¿Van más o menos hasta ahí? ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vieron que tenemos varias líneas, o sea, nuestro base, nuestro molde base, yo le digo molde base al primero que hicimos, ¿sí? Molde base es de color verde, ¿sí? Que es el talle 1 base. Ahora, lo que tenemos que hacer es con todos los ejes que hicimos, o sea, con todas las líneas que hicimos horizontales, verticales y como todas esas líneas de apoyo, ir de lugar a lugar con un talle más chico, por ejemplo. El talle más chico es para abajo, ¿ven? Para abajo, acá. Y el talle, si utilizamos el talle más chico acá, es el de abajo, el de adentro, perdón, ¿sí? El de adentro. Acá venimos con esto, entonces voy a ir. Acá tenía esto, ¿ven? Mi base. Me voy a correr uno, pero para adentro, ¿ven? Adentro me refiero que estoy dentro de mi molde. En esta parte de acá, voy a venir acá, tengo el base, ¿sí? Voy a venir ahí. Mis 3 milímetros que había hecho más arriba, con este punto que es más adentro, ¿ven? Y ahí voy a marcar un talle menos. Ahí estaría. ¿Sí? Y voy a unir en la parte superior, supónganse, yo tenía el base, voy a ir con el talle menos y voy a unirlo con la adentro. Y hacemos una línea así que nos va a quedar inclinada y tenemos el costado. Miren, les quiero mostrar algo.
por ejemplo, ustedes van a tener, voy a hacer como un zoom de esta parte, ¿eh? Ustedes van a tener esto así y esto así, ¿no? Acá tenemos el base, lo voy a exagerar un poco, ¿ven? La línea viene por acá. El talle menos no va a arrancar acá, va a arrancar en el mismo eje, ¿ven? En el mismo eje, pero más adentro. Y va a venir ahí para abajo. ¿Sí? Para que se entienda. Igualmente, ustedes pueden hacer zoom en la pantalla, ¿sí? Con la lupita que dice más, lo pueden ir agrandando y ahí quizás se ve mejor. Yo dejé apuntes, así que si piden estos apuntes, tienen como los imprimibles, que serían como la versión para que no impriman 50 hojas. Y ahí tendríamos un talle menos. ¿Ven? No hay que hacer todo el base, pero como me habían preguntado, si ustedes hacen el molde base, lo calcan, le dan márgenes de costura y lo calcan y le dan progresiones, ahí directamente ya tendrían lo que después calcan cada uno de estos a su vez y ya tienen el molde para directamente poner sobre la tela. En lo personal yo les diría que intenten siempre hacer el base, lo calcan, después hacen el margen de costura y lo calcan y hagan ese tipo de pasos que son más pasos, pero al final les queda mejor porque después entre la línea que entra, la línea que sale, el margen de costura, es como una ensalada que no se entiende nada. Bueno, vamos con el otro talle. El talle más grande sería hacia afuera. ¿Sí? Ya habíamos hecho hacia adentro, ahora hacia afuera, ¿ven? Y vamos a unirlo con 1,2 centímetros hacia afuera y con el 3 milímetros que habíamos marcado acá, ¿ven? Unimos la entrepierna. Y ahora nos quedaría así, supónganse. Vamos a hacer que este es el base, este viene para acá, ¿ven? Ahí, teníamos el base y ahí teníamos, supónganse este. Y acá tenemos, supónganse, acá tenemos el base y acá tenemos este que va a venir más arribita. Fíjense que cuando hago eso no lo paso por este punto, ¿ven? Vuelvo otra vez al eje original para que siempre vaya manteniendo los 6 centímetros que yo le había dado originalmente a mi costado. ¿Sí? Porque si no van a ir perdiendo como esas medidas. Vamos haciendo esto, ¿ven? Okay. Y ya tendríamos un talle más. Y lo mismo vamos a hacer para un talle más. ¿Sí? Otra vez, pero ahora ya estamos como alejados del base. Acá tenemos el base. Tenemos un talle más, otro talle más. Entonces vamos. Base. Un talle menos, entra. Me refiero a entra, ven que queda más abajo, ¿ven? Más abajo. Un talle más grande viene más arriba. Tenemos un poquito más de tela. Y ahí vamos a ir largando todos estos. Si pueden, cuando... Progreso espalda y luego en esa base progreso delantero. Gracias. No, o sea, en una calca la delantera y después calca la espalda por otro lado, para no confundirse. Ahí como van. Entonces haríamos que tenga los talles más grandes, un poquitito más de tela, ¿ven? Va creciendo como de a medio centímetro y 1,2 hacia el costado. Les cuento,
pueden, acá les convendría hacer como si fuera un eje y que, supónganse, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo mi pierna, ¿no? Hago un eje a la mitad y si acá vamos creciendo como, supónganse que en el primero lo hicimos sin medir, ¿vieron? El primero habíamos hecho el talle más chico y venía para adentro, acá. Ponele que eso que hicieron mide 3 milímetros, ¿no? O 2 milímetros. Lo que sea, porque no hay una medida fija, o sea, cada uno le va dando una medida distinta. Nos salió así y nos quedó divino, ¿no? Entonces, si ahora habíamos marcado 3 milímetros, ahora marcan otra vez 3 milímetros para que vaya teniendo como la misma relación entre uno y otro. Y vamos otra vez acá y lo unimos, ¿ven? Y después así. Así todos van a quedar distantes entre sí y van a tener la misma relación y se va a ver bien. El refuerzo no progresiona, ¿sí? O sea que el refuerzo que hicimos no va a progresionar en ningún lado. En todo caso, si ustedes quieren, lo que pueden hacer es modificar el refuerzo para hacer la misma vedetina, pero con el tiro un poco más alto, y va quedando como distinto. Y preguntan si el refuerzo progresiona solo el ancho. No, no progresiona nada. No progresiona nada en el ancho. Porque mira, nosotros tenemos acá lo que sería esta parte, ¿no? Estoy haciendo como en zoom esta parte. Entonces, toda la progresión va a crecer 3 milímetros hacia acá y 3 milímetros hacia acá. Pero para acá no crece nada. ¿Sí? Se va manteniendo todo el tiempo en la medida que vos le habías dado. Suponete, si es la delantera, mide 3, pero siempre termina midiendo 3. Si no es que va creciendo para el costado. Ahora, por ejemplo, si vos querés hacer 16 talles, bueno, ahí ya tendrías que progresionar un poco, porque ya tendríamos que irlo agrandando. En estos parámetros de medidas es lo mismo. ¿Van bien hasta ahí? Les voy a explicar algo más. Va, si se copan, ¿no? Miren, por ejemplo, esto que nosotros habíamos trazado que era el esqueleto, lo primero, esto, ¿sí? Ustedes lo pueden modificar. Perdón, el esqueleto no, lo que vamos a modificar es la parte interna, si quieren. Por ejemplo, sabiendo que este es nuestro esqueleto, por ejemplo, en vez de bajar 6, pueden bajar 4. 4 y me quedó re chueco, perdón. Pueden bajar 4. Y hacen una bombacha de tiro corto, ¿ven? Bajan 2 o bajan 1. Vamos a bajar 2. Y hacemos ahí y llevamos. Vieron que el 0,5 habíamos dicho que era fijo. Y ahí vamos. Y tiene una bombacha tiro corto. Por ejemplo. La parte de la delantera, la parte de la espalda la pueden dejar así. Y la parte de la delantera la pueden dejar igual. O sea que podrían ser las dos iguales. Podrían bajar un centimetrito más en la delantera o un centimetrito menos en la espalda. ¿Sí? En vez de bajar 2 pueden bajar 1. No es fijo el 2, ¿sí? No es que siempre en la espalda tienen que bajar 2. Pueden bajar 1 solamente.
Y ahí como que van modificando el molde base. ¿Van entendiendo más o menos? Todos dicen que sí, Nancy. Ay, gracias. Es difícil estar sin que nadie te hable. Bueno, les cuento. Materiales, ¿sí? Yo les dejé, bueno, algunas como direcciones o lugares de acá de Buenos Aires. Esta es una marca de elásticos que me parece que funcionan muy bien, tienen muy buena elasticidad, no se vence. Vieron que los elásticos algunos, si son de mala calidad, no duran mucho, ¿sí? Esta es una casa que se llama Brotel, ¿ven? Se llama Brotel y vende elásticos. Acá está como la dirección, yo lo puse acá y ustedes lo pueden, acá abajo está la dirección de la página web, ¿sí? Y están los teléfonos. Hoy en día todo es googleable, así que... Y les puse como algunos elásticos que pueden utilizar en la pierna o en la cintura, ¿ven? Por ejemplo, este de acá, que es así más anchito, podría ir en la parte de la cintura, ¿sí? Estos pueden ir en la parte de la pierna y la cintura, ven que son un poquito más finitos. Y este, que es un poquito más ancho, quizás para la cintura, ¿ven? Esto lo saqué directamente de la página, así que así se llama en la página, red, y dice como el código. Y ven, esto lo ofrecen ellos como para la cintura y dice la cantidad de milímetros, 11 milímetros. Estos me encantan. Este lo pueden utilizar, ¿saben para qué? ¿Vieron como para hacer la bombacha un poco más deportiva en la parte de arriba? Como simulando el elástico del boxer, ¿sí? Acá tienen como un elástico ancho. Estos elásticos que son dobles no se pueden utilizar en la pierna porque es un bodoque de tela, ¿sí? Entonces estos conviene solamente en la cintura, pero estos sí se pueden utilizar en las piernas. Digo estos, este y este, ¿no? Estos son como para cintura, estos dos. Nancy, tenemos una pregunta de Irma que dice, ¿y la pretina se escala? La... ¿Se refiere al refuerzo? ¿La pretina? En realidad, la pretina como que sería la cintura. La cintura hacia arriba no la vamos a escalar. O sea, no le vamos a hacer las progresiones. Solamente nos vamos a mantener para el costado porque es una bomba bastante estándar. Pero sí, si ella quisiera, por ejemplo, fabricar y quisiera hacer muchos talles, ahí sí conviene como también hacer una progresión hacia arriba, de medio centímetro. O Ok, sea, no y solamente... Sí. discúlpame, Nancy. Pamela después tiene una pregunta que es de un tema del principio. Dice que si puedes ampliar un poco la explicación del descuento del 20% y del 10% en las medidas. Ah, dale, dale. A ver, les quería mostrar esto. Miren, acá tienen, estas son las puntillas, ¿ven? Estas son puntillas elastizadas. Para lencería se utilizan puntillas elastizadas, ¿ven? Esto cuando ustedes ven que dice rígida, esta no sirve, ¿sí? Cuando dice rígida, no sirve. Siempre tiene que decir elastizada. Bueno, no tiene que decir elastizada, pero si dice rígida ya saben que no les serviría. Ven, estas son puntillas que se pueden utilizar, por ejemplo, en la parte de la cintura porque son más anchas, ¿sí? Entonces pueden utilizar esto. Y después, ¿ven? Es como una puntilla que se utiliza así como elastizada bien ancha y entonces se puede poner en lo que sería la cintura. Digo, me refiero a la cintura, por ejemplo, vieron que hay bombachas que son, sería como nuestra vedetina, supónganse. Se reemplaza la parte de arriba y se le pone puntilla y se pone como puntilla ancha. ¿Sí?
esta parte después ya no iría más, solamente se calca esto, ¿no? Si ustedes quieren hacer una transformación. Acá yo puse algunos lugares que me parece que está bueno que los tengan en cuenta, si quieren. Y acá, esto sería, ven, esta es la tela para mallas, tricot de lycra, esta es la tela para lo que sería la forrería de mallas. Acá tienen como el microtul, si ustedes quieren reemplazar lo que sería la tela por microtul. Sí, pregunta Victoria si eso se dobla al medio, ¿no? Para coser, al coserlo. Sí, para cortarlo, no para coserlo. Ahí voy a volver y les voy a explicar lo del 20%. Bueno, volvemos al 20%. Por ejemplo, siempre cuando ustedes se van a tomar las medidas, supónganse, tienen que tener como poca ropa, ¿sí? Si quieren frente al espejo, poca ropa, se van a tomar. Necesitan 3 medidas. Contorno de cintura, que va a dar toda la vuelta acá a la cintura, ¿ven? Contorno de cadera, que va a dar toda la vuelta a la parte más gordita que tengan, ¿sí? Y una medida que es la medida de tiro, ¿sí? Vamos a tener esta de acá, la del tiro como que la vamos a dividir en dos. Desde acá hasta acá vamos a marcar la cadera, o sea que supónganse, si me pongo de costado, ¿no? Acá me estoy viendo como de costado. Voy a tomar la medida de la cintura, ¿sí? Da toda la vuelta. Después me voy a tomar una medida, la medida de la cadera, da toda la vuelta, ¿sí? Y después ven que esta sería como mi parte más gorda. Otra medida que me voy a tomar es desde la cintura hasta mi parte más gorda, ¿ven? Ahí. Esta sería como la medida de la altura de la cadera, ¿ven? Y después hay otra medida que me tomo desde acá hasta la mitad de mi entrepierna, ¿sí? Que sería la del 13,5 que habíamos hecho en el molde, como para que se orienten. Una vez que tenemos esas medidas, vamos a venir por acá y le vamos a restar el 20% a esas medidas. Por ejemplo, estas son medidas estándares, ¿sí? No son las mías, no sé de quién serán, pero son como medidas estándares que sirven para fabricar. Para que tengan en cuenta, por eso conviene utilizar una tela que tenga mucha elasticidad, ¿sí? Porque entonces ustedes tienen como un rango bastante grande de que les quede bien la bombacha. Si ustedes la hacen esto mismo en tela rígida, primero que les quedaría como bastante feo, pero por otro lado no tendría elasticidad, sería como una bombacha que mide 2 metros, no sé, una cosa terrible. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que me tomé la medida de la cintura, vamos a hacer de cuenta que es mi cintura, ¿sí? Me la tomé y mide 90 centímetros. Al 90 centímetros, agarro y le voy a restar el 20%, ¿sí? El 20%. El 20% agarran la calculadora y ponen 90 menos 20% igual, ¿sí? Y después le restan al 90 los 10, serían 18 porque sería, como ven, sería 2 veces 9. Esto nos queda 72 centímetros. Al 72 centímetros, ¿sí? Nosotros lo vamos a dividir en 4. 4 partes iguales. Porque yo estoy haciendo este pedacito de mi bombacha, supónganse, entonces acá mide, ¿ven? 18 centímetros. Pregunta si el 90 centímetros de cintura es cintura baja. No, es una como cintura bastante normal, no es baja, baja. O sea, tampoco no es una cintura mega alta.
Sigamos. A la medida de la cadera, ¿sí?, también le vamos a restar el 20%, o sea que yo tendría 100 de cintura, perdón, 100 de cadera, le voy a restar el 20%, ¿sí? Me va a quedar 80, menos 20, perdón, menos 20 igual 80. Hasta ahí, menos, ¿no? Vienen más o menos, vemos bien. 80. Lo dividimos en 4, ¿sí? Lo dividimos a su vez en 4 y ahí me da 20. Y de ahí, ven, tengo estos 20 de acá que había hecho. ¿Ven? Estos 20 salen de ahí, de la medida dividido la cadera. Ahora vamos a marcar las medidas de altura. Yo les digo de altura porque se miden así a lo alto. ¿Ven? En el cuerpo, supónganse, antes tenía mi cintura, supónganse, mi ombligo, ¿no? Entonces, medidas de contorno dan la vuelta, pero medidas de altura se miden hacia lo alto. Entonces, tengo la medida de la altura de la cadera, me da 20 centímetros. Le voy a restar el 10%. ¿Sí? Me queda 18 y esa no la voy a dividir, ¿ven? No la voy a dividir, la voy a usar igual. Los 18, voy a venir desde acá y voy a usar esto acá. Y después hay otra medida más que es desde, bueno, desde mi cintura a mi cadera es 20 y desde mi cadera a mi entrepierna también le voy a restar el 10%. Siempre voy a mantener el 20 y el 10. ¿Sí? Estas medidas no las modifiquen. Si ustedes modifican las medidas de contorno de cintura, contorno de cadera, no modifiquen las medidas de la proporción que le tienen que restar, porque si no les va a quedar como no va a ser como coherente con el cuerpo, ni con las telas, ni con la elasticidad, ni con nada. Le restamos el 10% y de ahí tenemos lo que sería nuestro 13,5. El 13,5 salía de acá. Nancy Soledad pregunta que en la tabla de talles no coincide 90 centímetros de cintura con 100 centímetros de cadera. ¿Hay más diferencia? Sí, ya sé que hay más diferencia, pero esta es como una medida bastante estandarizada, porque te cuento, Soledad, las medidas de cintura y de cadera de la tabla de talles no están como, ¿cómo decirte?, como coherentes con la realidad de una persona normal. Si vos te medís tu medida de cintura y te medís tu medida de cadera, no hay tanta diferencia, ¿sí? No es como una medida súper... Esas, desde mi punto de vista, quedaron como medidas bastante obsoletas, porque las mujeres no tenemos como tanta diferencia entre cintura y cadera. No es como, ya te entiendo, no es como una cintura súper chiquitita, pero vas a ver que cuando te pongas la bombacha te queda bien. Y para fabricar también te queda bien. Y hay dos preguntas más. Dice, ¿siempre se le restan esos porcentajes si la tela se estira? Y la otra pregunta es, ¿la bajada de cadera entre pierna es el tiro? Sí. Mira, siempre son estas medidas que tenés que restarle. Ponele que vos decís, bueno, nada, lo que dice Nancy no me interesa. Tabla de detalles y voy a hacerlo como se me da ganas. Perfecto. Pero respeten estas medidas, el 20%, ¿sí? Restarle el 20% y restarle el 10%, ¿sí? Porque la tela elastiza más hacia el costado, no sé si ustedes se fijaron, supónganse las remeras, por ejemplo, elastizan para el costado y para arriba y para abajo, ¿ven? No elastiza tanto la tela, entonces por eso le restamos menos, ¿sí? Y después me preguntaron si la medida de la cadera era la del tiro. Esta de acá. En total todo esto termina siendo el tiro. Pero lo dividimos en dos. Desde acá hasta acá es cadera y desde acá hasta acá es como tiro. ¿Sí? Del tiro a la entrepierna.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Más preguntas? ¿Algo que quieran, que tengan dudas para preguntar? Parece que vamos bien, no ponen más preguntas. Bueno, ya hicimos el molde, ya lo transformamos, ya hicimos lo que sería el refuerzo, hicimos las progresiones. Yo en lo que sería moldería ya lo tengo todo hecho, o sea, ustedes le van dando más margen, menos margen de costura. Ustedes no sé cómo se manejan, si ustedes van a querer fabricar o van a querer hacer bombachas así como individualmente. Yo en general les cuento que en mi casa las coso con sac porque me da menos trabajo que coser con collareta y enhebrar toda la máquina esa. Y las hago como en una máquina familiar, así que las pueden hacer en una máquina familiar que quedan re bien. Una manera, si no, de terminar la bombacha podría ser, por ejemplo, en vez de hacerla con zigzag, podrían comprar la aguja doble, ¿sí? Que le da como la terminación como de la collareta si quieren. Y bueno, esto sería como lo que tengo preparado para ustedes. No sé si tienen más preguntas. Estefanía tiene una pregunta, dice, sí, lo que no entiendo es cuál es la cadera a entrepierna que dice 15 centímetros, ¿cuál sería? Esta. De la cadera a la entrepierna es esta. Desde acá hasta acá. Que en el cuerpo, bueno, no sé si hasta ahí vas bien, Estefanía, mira. En el cuerpo sería, mira, desde acá hasta acá. ¿Sí? Este pedacito. Que en nuestro molde era el 13,5. Marcábamos 18, que era este sería el 18, ¿ves? Y este sería el 13,5. Espero que lo hayas Salieron más entendido. preguntas, dice, para la medida de tiro se suele tomar sentada también, si la tomo de esa forma, ¿varía la medida? Mira, yo siempre la tomo parada como para manejarme de la misma manera, pero si pensás que más o menos te puede dar, suelen dar parecido, yo sé que suelen dar parecido, como que desde la cintura, ponerle, desde acá hasta acá. Si la tomás hasta acá, siento que es un poquito más que lo que sería nuestra medida de la. Esta en general, te cuento que la podría llegar a usar más que nada, ¿sabes para qué? Para pantalón. Me gusta dividir esto, te cuento, me gusta dividir esto en 18 y en 13,5 porque algo que me da de ventaja es esto. Cuando hago mi molde, ves que tengo esto, ¿ves? Yo directamente ya sé dónde tengo mi cadera, ¿ves? Y si la bombacha, ponele que no me gustó el ancho y la quiero hacer un poquito más ancha, ¿sí? Ponele que la quiero bajar más acá, ya sabiendo dónde tengo mi parte más gorda, ¿ves? Ya sé que la puedo subir, la puedo bajar, me da como una perspectiva más amplia trabajar así. Nancy, preguntan si se puede aplicar la técnica de elástico embutido en la lencería diaria y en ese caso, ¿cómo sería? Sí, se puede aplicar el elástico embutido en la lencería diaria. Yo no lo hago porque lo utilizo más para ropa de playa, pero te cuento cómo se hace. Mira, para elástico embutido, por ejemplo, si vos querés el elástico en las piernas, siempre te conviene utilizar un elástico embutido más bien como hasta de 1 centímetro, ¿sí? En general. O sea que miden en general del 0,7, lo normal yo te diría que esto sería como desde. Lo normal sería el 1 centímetro y yo no iría más de 1,1. Digo porque hay elásticos que miden 11 milímetros. ¿Sí? Para las piernas. Perdón. 1 centímetro. Para lo que sería tu cintura, vos podrías usar un elástico ancho.
ahí no habría problema el elástico que vos quieras usar. Siempre ten en cuenta que si trabajas con el elástico embutido, que no sea demasiado duro para que no te termine como sacando un rollito para arriba o nada de ese tipo de cosas, pero para que lo tengas en cuenta. Vamos a hacer, ya te expliqué más o menos cuánto mide los elásticos. Vamos a hacer un ejemplo. Una vez que tenés el molde base, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que lo calcaste acá, ¿no? Le vas a dar. Si compraste un elástico o le vas a poner un elástico de 1 centímetro a la pierna, acá le tenés que dar 1 centímetro de margen de costura. ¿Sí? Para que cuando se doble te quede bien. Y si vamos a hacer un ejemplo que sea distinto, nota, 2 centímetros de elástico embutido en la parte de la cintura, le vas a dar 2 centímetros de elástico de margen de costura. ¿Sí? Para que cuando lo dobles te quede cosido por acá. ¿Sí? Esa sería la idea. Ten en cuenta que cuando le pones elásticos embutidos a la parte superior y son más anchos, en general la bombacha es un poquito más alta. ¿Sí? En general digo, como para que lo tengas en cuenta. Después, los otros márgenes de costura son normales, 0,5, 0,5 en esta parte porque es overlock y 0,5 en la entrepierna. ¿Sí? El refuerzo, si acá le diste al costado 1 centímetro, acá tenés que darle 1 centímetro. ¿Sí? Acá 0,5 y acá 0,5. Ay, perdonen, acá puse 1 centímetro y era 0,5, perdonen. Recién lo veo. Estaba compenetrada. 0,5 es acá. Y acá también es 0,5. Y acá también. 0,5. Hasta ahí, más o menos se entendió. Creo que le había preguntado a Estefanía, no me acuerdo. Nancy, Julieta te pregunta qué largo y ancho de puntada recomendás para coser en máquina familiar y tensión de máquina. Mira, para el largo de puntada, yo siempre coso, te cuento, esta parte la overloqueo, siempre, ¿sí? Esta parte la overloqueo. Y esta parte le hago zigzag, ¿sí? En general uso como un zigzag, que sería como un 4, que es bastante anchito, porque no me gusta que quede muy, muy chiquitito porque te estira el elástico, ¿sí? Entonces conviene como que no sea un elástico, no sea un zigzag así, pero que sí sea un zigzag que me vaya como agarrando bien el elástico, ¿sí? Eso es lo que a mí me gusta y que me parece que funciona y queda bien. Hay un zigzag en la máquina, no sé si lo conocen, que se llama zigzag de 3 puntadas, que es específico para lencería, que me encanta. Tiene por cada puntada, por cada vez que hace así el zigzag, 3 puntadas, ¿sí? Y se utiliza mucho para la parte de lencería, se utiliza mucho para la ropa de playa también, ¿sí? El zigzag de 3 puntadas, y donde se utiliza mucho más todavía es para la parte de los corpiños, ¿sí? Que tienen como 3 puntadas. Es específico para la lencería. Romina pregunta, para máquina familiar, ¿qué tipo de hilo usas o cuál recomiendas? Mira, yo utilizo el hilo común, no utilizo el... Te cuento, hace unos años cuando fabricaba ponía el hilo común en la parte de la máquina y en la parte de abajo de la bobina, ¿sí? En la bobinita, ponía un elástico que es de poliéster. ¿Vieron el que lleva la overlock? Ponía ese elástico. La verdad que yo después con el tiempo empecé a poner el hilo común arriba, el hilo común abajo y queda bien. ¿Sí? Si es para zigzag, si es para collareta, no, ya conviene ponerle el hilo de overlock en la parte de la collareta. Un par de preguntas más. Hay una que dice Romina, ¿es necesario cambiar la aguja para hacer el zigzag en máquina recta?
Y después, por la misma línea, dicen que si el zigzag es solo para añadir al elástico, sí o sí debe utilizar zigzag, que si recto no se puede usar. Mira, bueno, Romina, hiciste la pregunta clave, ya te cuento, porque yo cambio la aguja cada vez que hago una bombacha, ¿sí? Le pongo una aguja que va en el número 9. Si pueden, hay unas agujas que se llaman punta bolita, ¿sí? Que tienen como una bolita imperceptible en la punta, ¿sí? Que son específicas para tela de punto. Tela de punto son las telas que se pueden estirar, ¿sí? ¿Sí? Y la aguja punta bolita que yo siempre compro es la número. Vienen por número, ¿no? Número 9, como mucho 11, ¿sí? Y lo que hago es, suponete, esa aguja que utilizo y me pongo a coser la bombacha, bueno, coso lo que sería la ropa interior y después esa aguja la dejo como guardada, ¿sí? La saco y la guardo y lo utilizo específicamente para eso, ¿sí? Y después de un tiempito ya la cambio, porque enseguida como que se despunta y después la podés seguir usando ropa, pero para lencería conviene que no. Y después me habían preguntado, bueno, la aguja, y perdón, me olvidé del otro que me preguntaron. ¿El zigzag solo es para añadir el elástico, sí, o si debo utilizar zigzag, si recto no? Mira, podés utilizar zigzag para coser acá, ¿sí? Por ejemplo, si tenés overlock, podés utilizar y coser esta arte todo con zigzag. Ahora, no te mandes a coser esto con elástico en recto, ¿sí? O bueno, quizás tenés mucha experiencia, pero a mí en lo personal siempre cuando la estiraba, viste la bombacha, hacía crac, 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 te hago el ruido y todo, de que se va rompiendo todos los elásticos, ¿sí? Se va rompiendo la puntada, perdón, no el elástico. Entonces, personal diría que no se utilizaría la tela, perdón, la puntada recta, sí la puntada zigzag, finita, gruesa, más gruesa, lo que a vos te guste, pero con zigzag. Lo que vos ves, que por ahí ves que viene cosido doble, es con aguja doble o collareta, no máquina recta, ¿sí? Algo que pueden comprar es la aguja doble, que está bastante buena. La aguja doble la compran en la mercería y también tiene medidas, supónganse 9, 11, y aparte de eso la pueden comprar punta bolita, y aparte de eso la pueden comprar que venga más separada, ¿sí? Hay unas que vienen como bien separaditas, la exageré, ¿no? Bien separaditas, y hay otras que vienen como más juntitas, ¿sí? Si compran las más separaditas, parece como una collareta, ¿sí? Las que son como más juntitas, prácticamente es como tan juntitas que no se notan. Esta, la aguja doble, la pueden poner si la máquina de ustedes hace zigzag. Si no, no se puede. O sea que suponete que tenés una máquina que solo cose recto, no le podés poner aguja doble. ¿Más preguntas o algo que quieran preguntar? No hay más preguntas ahora, igual no estuve mandando todos los agradecimientos y las felicitaciones por la explicación, pero los dejaron en el chat. Bueno, bueno, creo que les contesté las preguntas. Todo lo que necesiten pueden, qué sé yo, mandarme un mail si quieren. Y si no, pueden preguntar en la facultad, dejé apuntes y pueden, si no, preguntarle a la facultad y extiendo algún apunte o algo más que ustedes necesiten, ¿sí? Les dejo mi mail, nancynagel@hotmail. Y bueno, les agradezco por haber estado en el Open de la Facultad de Palermo y
espero que sean cosas re lindas, que puedan fabricar, que puedan hacer todo lo que ustedes quieran, porque la verdad que la moldería está como sencilla y poco, si ustedes van practicando, les va a quedar re bien. Perfecto, Nancy. Muchas gracias. No hay más preguntas. Ahí puse el link a YouTube donde van a poder ver las conferencias después y publiqué tu mail también en el chat. Bueno, gracias. Chao, hasta luego.